vuelo con las artes. ¿Vuelo con las artes? Sí, vuelo con las artes. Un saludo a todos los oyentes de Vuelo con las Artes, un podcast de la revista Días Temáticos en el que hablamos de la movida cultural de Bogotá. En esta primera temporada vamos a hablar del proyecto Itinerarios Temáticos, Arte y Cultura Resistente en Teusaquillo. Ganador de la beca es Cultura Local. El día de hoy me acompañan Julián Aldana. Hola mundo, estoy muy feliz hoy. Y Carolina Silva Lurduy. Hola a todos y todas y todes, y espero que se encuentren muy bien y muy feliz de volver a compartir este proyecto y todo lo que hemos hecho en torno a él con ustedes. Y yo soy Juliana Méndez. El día de hoy también queremos hacerle una mención especial a Catalina Ávila, que es la cantautora colombiana que está sonando de fondo. Estoy cansada de escuchar palabras que no aguanto más, viviendo de su voluntad, déjame en paz. Catalina Ávila es percusionista, es cantautora, es también actriz, es una artista muy polifacética, pero que específicamente se especializó en la composición y la percusión de sus propias canciones. Ella ha participado en grupos como Aterciopelados, en proyectos como solista y sobre todo en agrupaciones que tienen un énfasis en la música del mundo, en la música tradicional colombiana, y su voz es muy particular porque ha venido inspirándose en esta cantante muy de la movida independiente, Laza de Cela, y tiene una voz muy grave, medio ronca, bien particular, y sus letras siempre hablan de su experiencia, de sus viajes, de sus pensamientos muy íntimos, combinándolas con todo tipo de instrumentos de percusión. En una de sus canciones, por ejemplo, utiliza un serrucho. Y bueno, eso ha sido una de sus particularidades. También Catalina pues ha estado con la música religiosa, y allí empezó a tocar estos tambores de la India, tambores también de Colombia, de diferentes partes del mundo, y sobre todo es una autodidacta, porque Catalina no estudió música, ella estudió realmente artes escénicas, pero pues toda su pasión está siempre en buscar tutoriales, en buscar cómo grabarse, en buscar cómo producirse, y su primer disco fue totalmente grabado en una tableta, por ejemplo. Ella misma haciendo las mezclas, ella haciendo los ritmos, ella haciendo pues todas las composiciones de sus canciones. Y pues eso, contarles y invitarlos a que lean la crónica de música, miércoles de música. Cantar es tocar con la voz, percutir es jugar con las manos. La escribí inspirada en una entrevista muy especial que hice con Catalina, donde me contó toda su trayectoria, todos sus momentos iniciales en la música, en la exploración, cómo se fue adentrando en el mundo independiente y cómo ahora pues está consolidando ya su proyecto solista, y está casi a punto de lanzar su segundo álbum. Sí, invitadísimos a leer la crónica que escribió Carolina sobre Catalina Ávila, y escuchémonos unos 20 segundos, unos 30 segundos de la música con la voz maravillosa de esta mujer. Buscando hilos para enmarañar
Para las personas que nos escuchan por primera vez, Itinerarios Temáticos es una iniciativa que busca visibilizar y difundir a los artistas, gestores, espacios y propuestas culturales de Teusaquillo a través de crónicas, videos y mucho más. Este proyecto, que ha ido tomando forma gracias al trabajo conjunto con Julián y Carolina, ha sido pensado en 3 etapas: avistamiento, anidaje y vuelo. Avistamiento. 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 Caro, ¿será que nos puedes contar un poquito más sobre de qué se trata Avistamiento? Pues esta idea, este proyecto fue inspirado en las aves que nos rodean y que salieron en la pandemia, que nos sorprendieron con sus cantos y que gracias al sonido y al silencio de la ciudad, porque no circulaban ya los carros, pues entonces logramos encontrar diferentes cantos y avistar precisamente diferentes aves. El avistamiento se relaciona con la identificación, la observación y la contemplación de las aves y de los pájaros. Y en ese proyecto nuestras aves son los artistas y las artistas. Algunos conocidos, otros no tanto. Agrupaciones, espacios, artistas independientes, otros más comerciales, pero sin lugar a duda un número de aves cantoras con diferentes proyectos, diferentes plumajes, diferentes horizontes y sobre todo nos permiten contemplar diferentes paisajes. Súper, Caro. Pues nuestra segunda etapa de este proyecto lo llamamos anidaje. Pues Juli nos va a contar más de qué se trata. El anidaje tiene que ver con lo que hace un ave cuando anida, ¿no? Uno se pone a buscar en la RAE la palabra anidaje y no existe, pero existe anidar. Y están relacionadas. Porque ¿qué hace un ave cuando anida? Pues recoge ramitas, ¿cierto? Hilos, maticas, cositas. Los cuervos hasta recogen cristales de colores, plastiquitos. Bueno, pueden ser cosas muy lindas. ¿Qué pasa luego? Pues viene el huevo. Antes del huevo, por supuesto, hubo la cópula, pero después viene el huevo, lo calientan y a los días sale el pollito, ¿cierto? Entonces, pues nosotros, ¿qué hacemos? En esta etapa de anidaje, nosotros creamos contenido. Nosotros escribimos las crónicas, ya Carolina nos contó cómo en avistamiento hacemos entrevistas, todo esto. Gracias a todo eso, en el anidaje escribimos las crónicas, los domingos de eventos, producimos capítulos de podcast como este, por ejemplo, y creamos también los videos de nuestros itinerarios recomendados, que pronto daremos información sobre todos estos productos que estamos creando en anidaje, y también, por supuesto, se crean las piezas comunicativas. En fin, anidaje es un espacio o es el momento de creación en este proyecto. Bueno, y a mí, que me corresponde vuelo, que creo que es ideal porque yo soy la community manager de la revista, pues en esta etapa el equipo de días temáticos saca provecho de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto para tejer redes de apoyo como para exponer al público artistas, espacios y procesos creativos que tienen lugar en la localidad. Esto lo hacemos a través de nuestro portal web, que es www.diastemáticos.com, en nuestras redes sociales y a través de los eventos. De hecho, en esta sección del podcast el propósito es proponer y recomendar pájaros, que como dijo Caro es como llamamos a nuestros artistas, e iniciativas que nos hayan tocado en las fibras. Y llegó el momento de sentarnos con alguna bebida, adelantar cuaderno, como solemos decir aquí, pues en Pajareando por los Parques de Teusaquillo vamos a compartir algunas experiencias que hemos vivido en la localidad. Juli, ¿qué anécdota nos traes para este episodio?
Pues bueno, Julis y Caro, recuerden aquel día que nos hicimos ese recorrido por Teusaquillo buscando los lugares de nuestro itinerario. En ese recorrido nos pasamos frente al Teatro Petra, estaba cerrado. Recuerdo que Carolina hizo algún comentario sobre las flores amarillas del árbol. Y bueno, seguimos. Llegamos al Parque La Magdalena, que está ahí pegadito, ¿cierto? Entonces, en este Parque de La Magdalena hay un panel informativo que habla del espacio en que hoy está Petra, pero que antes no era Petra y se llamaba diferente. Y se trata del Teatro Barasanta. Así que recordé justamente en este Parque de La Magdalena, recordé que un día hablando con Liliana Montaña, una actriz que tiene 20 años de experiencia, que hace parte de la localidad y que ya ha estado en nuestro proyecto de itinerarios temáticos con 2 talleres, recordé que en esa conversación que yo la conocí a ella como actriz justamente con el Teatro Barasanta. Primero fue con El lenguaje de los pájaros, una obra hermosísima con música en vivo, cuando el teatro quedaba en la Candelaria, y después, por esas cosas, resulté entrando al Barasanta en Teusaquillo, donde queda hoy el Teatro Petra, y ahí volví a verla en el banquete antropofágico. Bueno, el Teatro Barasanta ha sido un teatro de muchísima influencia en Colombia, está dirigido desde el principio por Fernando Montes, y hay algo que me gusta mucho de lo que él dice, porque él dice que el arte y el teatro perfectamente pueden ir de la mano, tanto con la diversión, para alivianar la carga del día a día, pero también con los canales que estimulan la conciencia para traer a la memoria aquellas condiciones sociales que nos dificultan una vida más armónica. Y esto suena leído porque lo estoy leyendo de la página web de ellos. Entonces, eso, el Teatro Barasanta me trae muchos recuerdos. Ahora está el Teatro Petra ahí, y ese espacio es un lugar donde el teatro ha estado durante muchos años. Antes Barasanta, hoy Petra. Espero que a futuro hablemos más de este proyecto. Bueno, y ya que recuerdas todo ese recorrido que hicimos para programar las biografías que muy pronto verán en nuestra web y en nuestra página de YouTube, pues me recuerdas que cuando realicé los recorridos por Teusaquillo y salí nuevamente luego del confinamiento, me encontré de nuevo con parques, con calles, con lugares que tal vez antes no detallaba tanto, ¿sabes? Que antes hacían parte como de una cotidianidad en la que uno no ve las cosas bellas que hay en el barrio, los espacios artísticos y culturales, qué especificidades tienen, qué propuestas tienen específicamente. Y con este trabajo del proyecto Itinerarios Temáticos Arte y Cultura Resistente en Teusaquillo, pues estuve indagando mucho sobre grupos musicales que se mueven en la localidad, porque tienen su residencia aquí o porque igual Teusaquillo siempre ha sido una localidad muy insignia de espacios para la música en vivo e independiente. Entonces me encontré, por ejemplo, con iniciativas para la creación y la circulación de agrupaciones de música precisamente no tan comercial, y hay uno súper interesante que les quisiera compartir y que se está consolidando con una propuesta especial, y es de uno de los fundadores de Monsieur Periné, que ya no participa del grupo, pero que sigue siendo músico y haciendo grandes composiciones de música, que se llama Nicolás Junca, y quien se embarca ahora en el proyecto de llevarnos la música directo a la casa con su proyecto de La Grieta. Todo el proyecto de La Grieta lo pueden encontrar en lagrieta.com.co, y es un proyecto en el que ustedes pueden entrar y seleccionar una presentación musical de su preferencia. Hay música cubana, hay boleros, hay música latinoamericana, música colombiana, muchos grupos súper interesantes para descubrir, y con ese link más el menú para una noche pueden darse una noche súper especial sin necesidad de salir de casa, ahora que estamos pues todavía viviendo y atravesando unos momentos duros de la pandemia.
pero también como se están reactivando las cosas, pues también podrían asistir al show en vivo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad requeridas. Y lo que ha hecho Nicolás Junca con La Grieta es también circular grupos musicales de la localidad por espacios que están interesados en reactivarse musicalmente y que tienen espacios para la música en vivo. Entonces, pues estos recorridos y estos descubrimientos me llamaron muchísimo la atención, y sobre todo veo como el arte sobreviviente genera también nuevas conexiones y nuevos lazos para que nosotros mismos nos apoyemos, los espacios apoyen a los artistas y circulen nuevas iniciativas surgidas también de la creación en el confinamiento. Esa iniciativa a mí me gusta muchísimo. Además, bueno, cuando estabas hablando y decías que Nicolás Junca ya no hace parte de Messier Periné, como que moví la cabeza porque pues bueno, o sea, no tenía esa información, pero este proyecto me gusta mucho porque es una forma de llevar la música a la casa, ¿no? De llevar el arte a la casa, porque la música fácilmente la escuchamos en Spotify o en YouTube o en fin, de tantas maneras, pero poder llevar la música a la casa y escucharla en vivo, esto me parece maravilloso. Sí, es como otra experiencia, ¿no? Yo supongo que la música es vital para todos los seres humanos. La música suele acompañar muchas de nuestras actividades diarias, como decía Julián, a través de plataformas como Spotify, como YouTube, pero esto es llevar la experiencia a otro nivel, ¿no? De pronto que haya más presencialidad, más contacto entre el artista y el espectador, a pesar de la distancia impuesta pues por estas tecnologías. Entonces, nada, bacanísimo. Yo aquí contenta de que Juli haya hablado sobre teatro, porque precisamente mi anécdota está relacionada o parte del día en el que tuvimos la segunda sesión del taller con Coco Vadillo en la sala, y recuerdo que yo salí corriendo de esa sesión y que Juli dijo como el lunes después, como no, Juliana fue muy odiosa y no se quiso ir a tomar algo con nosotros, y sí, yo no, es que te perdiste de la cerveza con Coco, con Liliana Montaña, no, qué triste. Es que yo salí corriendo para pues poder llegar a tiempo a la reunión del club de lectura al que hago parte, ¿no? Entonces, recuerdo que yo solo pregunté, venga, ¿en dónde hay un cafecito de pronto con internet, donde pueda quedarme un rato para asistir a esta sesión? Y di con uno sobre la 45, me tomé una limonada de hierbabuena y me comí un pay de limón delicioso. Y bueno, estaba pensando en esa urgencia de llegar a tiempo al club de lectura, ¿no? Yo creo que los oyentes no lo saben, no lo saben, pero Julián y Carolina fueron mis profesores en la universidad, y yo creo que ellos lo pueden decir, y es que yo soy una nerd por excelencia. Yo siento que yo le pertenezco a las aulas de clase, ese es como mi hábitat natural, yo me siento muy cómoda, y como exalumna de una carrera en estudios literarios realmente me hacía falta compartir con otras personas la lectura de un libro, intercambiar opiniones, ampliar mi perspectiva, como que entrar en un círculo en el que se pueda dialogar de algo que me apasiona tanto como son los libros, pues es confortable. Por ello este año decidí pues ser parte de un club de lectura. Este se llama El Viaje, que está organizado por la Diligencia Libros y por Laura Arenas. Laura es una promotora de lectura que se mueve a través de Instagram, con una cuenta que la pueden encontrar como @sabia_papel, y ser parte de este espacio que está creado desde la virtualidad, porque hasta el momento todas las sesiones se han hecho por medio de Google Meet. Me ha aportado mucho como persona y como lectora, no solamente porque ahora me acerco a los libros por mero placer y no solo por trabajo, sino porque he notado que es una forma de reunir a las personas de intereses disímiles a disfrutar de una actividad que puede ser muy terapéutica, y creo que poder contar con esos espacios es esencial teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no? Hablo de la pandemia y hablo de la situación, la crisis económica, social y política que estamos viviendo en Colombia. Entonces, siempre me ha parecido muy curioso cómo
cómo vamos hilando los pensamientos y cómo como personas y en nuestras experiencias vitales, como que relacionamos una cosa con otra, ¿no? Relacionamos el teatro con estas anécdotas, con la lectura y con el saber que uno pertenece a algo y que encuentra confort en ese algo. A las personas que nos están escuchando les extiendo la invitación a que se unan al club, que sí, que se enamoren de la lectura a pesar de todo. Dijiste esa cuenta y me acabo de meter, la estoy siguiendo, así que seguiré a ver qué más pasa con eso, y me has dejado así como con mucha expectativa del club de lectura, porque nunca se me ha ocurrido meterme a uno, entonces quiero saber qué diablos pasa con todo eso, así que chévere. A mí me encanta este club porque, pues primero, todos los libros que se están leyendo son de editoriales independientes colombianas y abarca muchos géneros, desde novela hasta cuento, pasando por novela gráfica, por literatura infantil, por poesía. Entonces hay una diversidad para todos los gustos, ¿no? Entonces nada, invitadísimo Juli, por si te animas a asistir a alguna sesión y hablar de esto con nosotras. La mayoría siempre somos chicas, entonces sería genial que se nos uniera algún hombre. Vale, pues. It's the dream. Anidaje, Ejadaní, Dinajae, Jadenía, Genaría, Anijeda, Geniada, Anidaje. Anidaje. Y si ustedes aún no han escuchado el primer capítulo de este podcast, les extendemos la invitación para que lo hagan y conozcan más de la historia de Días Temáticos. Allí les contamos les contamos que en la revista se conjuga el periodismo, el arte y la experiencia estética para redactar crónicas. Así que todos los que estamos acá hemos tenido conversaciones con artistas, nuestros pájaros, que en muchas ocasiones nos ha sorprendido con pensamientos y frases para reflexionar, ya que estamos tan reflexivos, ¿no? Yo le cambié un poquito el tono al podcast. Y de eso se trata cuando cantan los pájaros. Caro, ¿te gustaría decirnos cuál es esa cita emblemática que quieres compartir con todas las personas que nos escuchan hoy? Claro que sí, Julis. Vamos a hablar de un encuentro maravilloso que tuve en una de las entrevistas, en unos recorridos en los que nos embarcamos en este proyecto, en el avistamiento, descubriendo espacios, cómo se están reactivando, cómo volvieron a la luz, si se fortalecieron o no durante las primeras cuarentenas. Y en esas entrevistas con ellos, las anécdotas, sus puntos de vista y opiniones, y ante todo su proceso creativo, pues me he encontrado y me he renovado con nuevos espacios. Y si bien ya conocía algunas librerías y las visitaba frecuentemente, pues volver a ellas se ha convertido en un placer nuevo y casi que en una serendipia. ¿Ustedes saben qué es una serendipia? Cuéntanos. Una serendipia es como esa sorpresa, vale la redundancia, que uno no espera para nada, como ese billete en el bolsillo de 10.000 que cuando uno no tiene un peso y de pronto se pone la chaqueta y mete la mano en el bolsillo, pues le llena de felicidad y uno placer porque no esperaba para nada encontrarlo. Claro, y uno le pasa y uno piensa, oh, serendipia. Y entonces quiero hablarles de la entrevista que le realicé a Santiago Sepúlveda de la librería Hojas de Parra. Él y Camilo Rico son unos libreros increíbles. Siempre que vas a esta librería, pues que se encuentra en el barrio Acevedo Tejada, justo a unos pasos de la entrada sobre la 26 de la Universidad Nacional, pues siempre vas a salir con un descubrimiento, una serendipia, de la cual les hablaba, que está representada en un título nuevo o una autora olvidada o desconocida, una edición artesanal, porque en su sección de poesía, donde siempre se encuentran poetas y poetisas modernos, contemporáneos y sobre todo innovadores, pues encuentras una variedad inagotable. Lo particular de Santiago es su tono pausado, las recomendaciones y el amor con el que habla de los libros y de la importancia que tiene para él la conversación. Pues precisamente esta librería nació de un sueño familiar con su madre
quien cree que la conversación con los otros es fundamental para construir desde el lenguaje nuevos mundos. Y crearon primero el café que alberga la librería, y este café se llama el Café Nicanor, y en el tronco que la sustenta está Hojas de Parra. Y este café es súper especial porque en él van a encontrar precisamente en sus paredes los poetas de la famosa poesía, o mejor la antipoesía de Nicanor Parra. Van a encontrar un patio súper especial en la parte trasera de la librería, van a encontrar una linda terraza que nació a partir de la pandemia y pues de esta necesidad de tener espacios aireados y espacios donde uno pueda hablar tranquilo y reunirse y hacer sus eventos. Y van a encontrar pues delicias, obviamente, de un café bien seleccionado y de recetas bien deliciosas, además de pues todo lo que les he contado de la selección de los libreros Camilo y Santiago, que siempre es bien particular y que siempre nos van a sorprender con nuevas ediciones, con ediciones independientes, con autores y autoras y con la conversación que los caracteriza. Sí, hay una serendipia, y esa palabra espero no olvidarla, porque justamente yo últimamente he estado muy interesado en literatura escrita por mujeres, y le pregunté a Santiago qué me recomendaba, y él me recomendó justamente Cómo maté a mi padre, de una escritora colombiana paisa que se llama Sara Jaramillo Klinker. Y me parece, no la he terminado de leer porque yo a veces soy como muy lector de buses, o lector como de filas, o lector de esperas. Entonces a veces no leo en casa durante mucho tiempo, a veces sí, en fin. Entonces he estado leyendo esta novela, y definitivamente la recomendación que me hizo Santiago ese día fue la recomendación que yo estaba esperando. Esa novela Qué bueno. Sí, de verdad o sea, ahí yo entiendo lo que es ser un librero. El librero tiene esa particularidad, no te recomienda esas cositas que muy seguramente pueden o no llegarte al alma, pero en este caso fue la recomendación perfecta. Así que, Santiago, si llegas a escuchar esto, muchísimas gracias por esta recomendación. Y fue la serendipia de ese día, precisamente, el hallazgo Sí. inesperado que bueno, que todos queremos tener, porque eso nos alegra infinitamente el espíritu. Vale. Sí, Caro y Julia, sí, definitivamente no hay nada más satisfactorio. Además que uno llega a pensar que los astros del universo se alinearon para, Sí. para conducirlo a uno a ese momento, a ese encuentro con algo, en especial con los libros, ¿no? Este capítulo parece ser un capítulo muy literario, ¿sí? Precisamente porque pues para esta sección del podcast que llamamos Cuando los pájaros cantan, yo quiero volver sobre la crónica que escribí para la revista que se llama Clubes de Lectura, el placer de reencontrarse gracias a los libros. De nuevo, esta idea nació del Club de Lectura El Viaje, pero también entrevisté al librero y al cofundador de Matorral, César Hernández. Fue una entrevista muy grata, entonces también, César, si estás escuchándonos, pues fue un placer hablar contigo. Siempre es un placer hablar de libros con alguien a quien le apasionan tanto como a ti, pero yo creo que la parte más memorable de la entrevista fue cuando él me compartió una frase que le solía decir uno de sus profesores de la universidad, y que dice: el arte es para la vida y no la vida para el arte. Cuando él me dijo eso, yo me quedé pensándolo durante mucho tiempo, porque de hecho creo que es una frase que se da para muchas interpretaciones, ¿no? Que uno puede agarrarse de cualquier lado y decir como, significa esto, pero para mí habla de cómo los seres humanos necesitamos del cine, de la música, del teatro, de la literatura, de todo eso, porque el arte es importante para nuestra existencia, nos ayuda, o sea, nos aporta un montón. Entonces sí, esa es la cita destacada para mí de este capítulo. El arte es para la vida y no la vida para el arte. Bueno, yo tengo una pájara, o sea, lo de Santiago es el pájaro de Carolina, y yo tengo una pájara.
La pájara es justamente Carolina Cardona. Carolina Cardona Ahora la es- pájara pinta. sí, la pájara pinta. Y Carolina Cardona es una pájara que pinta con el video, pinta con las producciones audiovisuales. Ella es una de las socias de 16 a 13 producciones. Y a mí me impresionó mucho hablar con ella porque, bueno, es una mujer que tiene clarísimo una cosa que me parece muy importante, y ella dijo: yo no soy emprendedora, soy una empresaria. Y ahí ella comenzó a hablar de la necesidad de que los artistas y el público aprendamos a ver el arte como un negocio. Ahora, y no como el negocio de la producción en serie, sino que como el negocio que nos da para vivir. Una persona pone un negocio para vivir, ¿cierto? Yo pongo la panadería porque necesito vivir. Entonces ella dice eso: el arte tiene que darle de comer a los artistas. ¿Qué es esa vaina de que el artista tiene que mendigar, o tiene que estar pensando solo en proyectos, o tiene que estar pensando en el dinero que llega en fin? Entonces ella dice eso: el arte es un negocio y los artistas tienen que poder vivir de su arte. 16 a 13 tiene la particularidad de dedicarse principalmente como a documentales, pero también están comenzando a hacer algunas series ficcionales. Y bueno, entonces estas dos frases de Carolina, lo de yo no soy una emprendedora, soy una empresaria, y el arte, tenemos que aprender a ver el arte como un negocio, fue lo que me impactó de la conversación que tuve con esta mujer. Y si quieren saber más de todo esto, pueden entrar a la crónica que publiqué el 12 de abril. Ahí hablo harto de lo que nos dijo Carolina Cardona. Ay, yo también me hago publicidad de la crónica que escribí en torno a Hojas de Parra, que pues hace parte de una serie de todas las librerías y libreros de Teusaquillo, que se llama Encontrar los tesoros en la hojarasca, Hojas de Parra, la librería donde se refugia Nicanor. Y pues hace referencia a todas estas serendipias, hace referencia a los espacios del café y de la librería, y a pues esa linda conversación sobre los orígenes y el florecimiento del espacio de la librería con Santiago. Bueno, ya que estamos hablando de esos encuentros significativos de nosotros, que somos escritores, que somos seres sintientes que aman el arte, que somos habitantes de Teusaquillo, entonces yo les propongo que ahora hablemos de los pájaros, ¿sí? Y de los nidos de concretos, es decir, estos artistas, estos agentes, estos espacios culturales que queremos recomendar a los oyentes. Y Juli, tú ya que estás tan entusiasta, ¿por qué no empiezas tú? Entusiasta, entusiasmado, entusiastero. Listo. Pues bueno, yo disfruté muchísimo todo lo relacionado con la crónica que publicamos el 22 de abril, que se llama En cualquier momento puedes morir. Bueno, para esta crónica primero tuve una entrevista muy conversada con María Fernanda Cuervo, colombiana, y Paula Cohen, argentina. Paula Cohen está en Argentina, en efecto, porque María Paula Cuervo, con su empresa Media Naranja, ellos están en una sociedad con el Teatro Ciego Argentina, y María Fernanda Cuervo con su grupo hace aquí en Bogotá Teatro Ciego. Pero para poder escribir esta crónica me encontré con María Fernanda. Entonces estuvimos en el Templo del Té, aquí frente al Parkway, y hubo algo muy lindo, y fue que cuando yo llegué, ella tomó una oruguita que yo llevaba en la camisa. Yo no la llevaba, la oruguita me sorprendió cuando yo caminaba por el Parkway y se posó ahí. Entonces, y esa oruga fue muy importante en la crónica, que además se me ocurrió escribirla, bueno, como si yo después del encuentro con María Fernanda hubiera tenido un accidente y hubiera muerto. En la conversación con ella, bueno, que a todas estas, Teatro Ciego también ganó una de las becas Escultura Local de Teusaquillo, y me pareció un proyecto bacanísimo, porque se trata de un teatro que lo obliga a uno a percibir el teatro, no a verlo, a percibirlo. Es decir, uno no ve el teatro con la vista, sino que uno lo percibe con los sentidos. Así que en la obra, en medio de la oscuridad, uno tiene contacto con
texturas, con sabores, con sonidos. Eso es muy, muy interesante. Y en el proyecto de escultura local de Teatro Ciego están creando una box, una caja en la que tendremos sonido envolvente, sabores, texturas y todo esto relacionado con sonidos e historias de Teusaquillo. En esta entrevista que tuve junto con Paula por Zoom y María Fernanda creó una imagen muy, 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 muy linda que todavía me sigue gustando y fue la siguiente. Cuando le pregunté qué lugares de Teusaquillo le gustaban, ella dijo que a ella le encanta ir a la arenera del Parque Simón Bolívar, sentarse en el columpio, observar el lago y sentir la arena húmeda mientras ve cómo la noche despide el día. Lo dijo María Fernanda Cuervo del Teatro Ciego. Qué bonito y muy cerca. Yo les he hablado en otras conversaciones de reuniones nuestras. Está el Parque de la Esperanza, que es un parque que me sorprendió cuando iba trotaba, quiero decir, hacia el Parque Simón Bolívar precisamente. Y en este Parque de la Esmeralda, si ustedes lo quieren explorar algún día que estén cerca por Pablo VI o por Rafael Núñez, pues es un parque en la mitad justo de estas casas antiguas de la Esmeralda, y es un parque muy grande donde hay unas huertas comunitarias y hay animales y hay mucha, digamos, relación comunitaria con crear unos ambientes mucho más ecológicos y mucho más cercanos con la naturaleza, entonces súper recomendados. Y les voy a hablar también de otro refugio que he descubierto en Teusaquillo. Ya les había hablado de Hojas de Parra, les hablo de este Parque La Esmeralda, que es una especie de desconexión con la ciudad, dentro de la ciudad cuando me quiero separar totalmente de preocupaciones. Pero también quiero hablarles de otro refugio que me encanta, que es la librería Babel, y que es una librería especializada en literatura para niñas, adolescentes y jóvenes, pero que no dudaría jamás en decir que esa literatura es también una literatura para adultos. Y es porque pues toda esta literatura de libros ilustrados, de libros álbumes, siempre tiene una poesía inimaginada, unas respuestas filosóficas a los niños que los propios adultos pues disfrutamos mucho. Babel queda en una linda casa arriba del Parkway, en la calle 39A 2055, con un bello jardín, una biblioteca especializada donde podemos ir, inscribirnos y prestar libros, llevar a nuestros hijos, llevar a los sobrinos, llevar a los hijos de los amigos, llevarnos a nuestro pequeño niño o niña interior. Y allí también podemos encontrarnos con la reputada editora María Osorio, quien en el 2001 fundó esta librería en compañía de un combo de especialistas en promoción de lectura, y que se ha convertido en uno de los lugares insignias de Teusaquillo. Entonces, este es un refugio, es un lugar también dentro de esos nidos de concreto que estamos recomendando. Y como esta edición está bastante literaria, pues también les quiero hablar de una de las crónicas sobre librerías de esta serie Libros y Libreros de Teusaquillo, y es de dos jóvenes soñadores, enamorados e idealizadores del oficio del librero, quienes crearon Matorral. Julis estuvo muy involucrada con una entrevista en Matorral, pues precisamente habló de ellos, sobre los clubes de lectura que tienen allí, y es una librería que nació en un localcito muy pequeño en la carrera 19 con 3655, y la pandemia, pues con las redes, con el vínculo que generamos con los libros, pues porque era nuestro único lugar y espacio de salida, pues les proporcionó un empujoncito, y ahora se creó y renació y se reactivó un lugar muy especial, rodeado de árboles de tomate de jugo, como decía mi abuela, brevas y feijoas, y dentro de ese domo de cristal, porque es una pequeña casita en vidrio, pues se encuentra César y Andrés, quienes también entablarán con ustedes una deliciosa conversación sobre los libros con sencillez
y pues este pájaro creador y gestor me sorprendió con su sencillez y la sinceridad al decir que un librero no puede leerlo todo ni puede saberlo todo, sino que pues puede recomendar solamente los libros que ha leído y que a veces los lectores o clientes, entre comillas, lo corchan cuando le preguntan o le piden recomendaciones de algún libro y él dice simplemente y honestamente que no puede leerlo todo porque, como él mismo dice, es imposible leerlos todos y es un universo inabarcable. Me alegra, Caro, que hayas hablado de Matorral porque, en definitiva, cuando pensamos en la sección, pues Nidos de Concreto fue el primer lugar que se me vino en mente, ¿no? Como mencionaba Carolina, ellos renacieron, ¿no? Hicieron algunas renovaciones al espacio y realmente es un espacio, es un lugar como acogedor que invita a la lectura. Entonces, pues, una recomendación, una visita que todos los que nos están escuchando tienen que hacer si les gusta la literatura. También quiero aprovechar, digamos, el momento como para hablarles de un pájaro. En esta ocasión voy a hablarles de Julio Ferro. De hecho, Julián escribió una crónica para el Jueves de Escena sobre él que se llama Julio Ferro el Mimo. Y es que a mí este personaje me pareció fascinante. Julio es un bogotano de la perseverancia que ha vivido y fomentado el arte en la localidad durante mucho tiempo. Y como dato curioso, para que ustedes lo asuman como un abrebocas y se animen a leer más sobre él, les cuento que junto con el grupo cultural y deportivo Los 10 Amigos organizó la primera comuna artística del barrio. Y a mí este hecho me pareció singular porque cuando uno piensa en iniciativas o en proyectos culturales y artísticos, uno a veces los ve como actividades aisladas, ¿no? Pero no, cuando uno como que se aleja un poco, cuando uno extiende las alas y mira todo el panorama desde las nubes, desde el aire, se da cuenta de que cada una de esas iniciativas han fortalecido la movida cultural de Teusaquillo, de la localidad. Entonces nada, ese es mi pájaro destacado para este capítulo. Vuelo. Vuelo. Hemos llegado a la última sección del podcast, Vuelo. En el marco del proyecto Itinerarios Temáticos hemos planteado una serie de actividades para que las personas se acerquen a las distintas artes en compañía de expertos en la materia. De eso se trata Pájaros Carpinteros, un espacio para socializar nuestras experiencias y aprendizajes obtenidos en charlas, talleres y mucho más. A mí me gustaría pues iniciar compartiéndoles que yo soy una amante del terror. De pronto para muchos de ustedes sea inusual, pero a mí me fascina. Y de hecho soy una escritora aspirante en el género y por eso mi taller favorito hasta el momento ha sido cortometrajes de terror en Colombia, de la idea al montaje, con el escritor Álvaro Vanegas, que si no lo sabían acabó de publicar su última novela 6, ya está en el top 20 de Busca Libre. Y nada, pues es que en esta actividad Álvaro expuso como la historia detrás de los distintos monstruos que son emblemáticos para el género, como los vampiros, los hombres lobos, las brujas, y como que también nos acercó a los distintos tipos o distintos caminos que se tienen para generar miedo en el espectador, tanto en el cine como en la literatura, y a mí eso me pareció fascinante. O sea, yo como fanática del género lo encontré encantador. De hecho, yo creo que es un taller que cualquiera podría disfrutar, incluso si es muy miedoso. No sé, ¿a ustedes qué taller o qué charla, qué actividad, como que les pareció así fascinante, como que los motivó, los inspiró, les dio ganas de hacer cosas? Ese taller me gustó mucho, el de Álvaro Vanegas me gustó mucho. De alguna manera no lo vi tanto como un taller, lo vi más como una charla extendida, como una charla práctica, pero creo que a mí me pareció muy buena de información. Y bueno, debo decir que si bien el taller fue como de corto, a mí lo que me cautivó, yo he leído tal vez 2 novelas de él, pero ya también he dicho que yo tengo aspiraciones literarias,
pero estoy esperando y consulto sus redes con frecuencia porque quiero ver cuándo diablos va a ser un taller de escritura porque voy a tomarlo. Entonces, bueno, estoy pendiente de eso. Pero pues a mí el taller, para hablar del taller que a mí, para comenzar con el taller del cual quiero hablar, voy a hablar de mi hermana Joana, porque mi hermana Joana tiene un emprendimiento de comida para animales de compañía que se llama Gourmet Peloso, ¿listo? Y más que hacer la publicidad para mi hermana, que si quieren comprarle nos pueden contactar, pero realmente pienso en ella porque ella participó en el taller que hizo Andrés Padilla y Daniel Rincón de Manova Visual. Ellos tienen una empresa de realización visual y realizaron el taller de edición de video desde el celular. Tuvo 2 sesiones, ¿recuerdan? La primera fue en Shot Lab, en la 45/20, a la vueltica de la maldita vanidad. Entonces nos tomamos unas cervezas con los hombres después del taller, todo esto con la hermana de Andrés, y en esa primera sesión ellos hablaron de lenguaje visual, ángulos visuales, planos de cine, bueno, varias cosas así. El segundo día de taller lo hicieron desde el taller de Manova Visual, y ahí ya entramos en materia, y nos enseñaron a editar desde el celular utilizando la aplicación KineMaster. El taller fue bastante práctico, o sea, es uno de los talleres más prácticos que yo he visto y fue muy útil, tanto que eso, porque comencé hablando de mi hermana, porque hoy en día mi hermana promociona sus productos haciendo los videos en la aplicación de KineMaster gracias al taller que Andrés Padilla y Daniel Rincón de Manova Visual hicieron ese día. Y una cosita para cerrar esto, Manova, yo le pregunté a Andrés eso cuando lo entrevisté, que también hay crónica de él, de Manova Visual. Manova es un personaje mítico de la tradición quechua. Es un oso similar a nuestro oso de anteojos, que vendría a ser algo así como nuestro hermano mayor. Qué chévere eso que cuentas de que el taller pues finalmente fue útil y pues les contamos a los que nos están escuchando en este podcast que esos talleres pues hacen parte de la socialización y la programación que diseñamos en el proyecto Itinerarios Temáticos Arte y Cultura Resistente en Teusaquillo para impulsar precisamente los espacios y las iniciativas y los emprendimientos y las creaciones de artistas y espacios culturales de la localidad. Y pues me place mucho que a las participantes de esos talleres pues les haya servido y estén utilizando las herramientas precisamente para sus creaciones y su mantenimiento económico, ¿no? Yo les cuento en esta sección que como he estado encargada de las crónicas de música, pues me he encontrado con numerosos grupos independientes que no conocía. Y entre ellos conocí a Fonoclórica, quienes también ganaron una beca de creación y circulación de la música con la alcaldía de Teusaquillo, y a Sonoras 1000, de quienes escuchamos bastante música en el anterior podcast, ¿no? En este descubrimiento de estas 2 bandas colombianas que se interesan por músicas del Pacífico, músicas del Atlántico, percusión mezclada con electrónica, descubrí como esa fascinación por esas mezclas y ese goce que le causa a uno como el mix de esas músicas y la renovación de la música colombiana. Y pues precisamente con Sonoras 1000 hicimos un taller bien divertido y bien interesante de la percusión latina con diferentes elementos de la casa. Ese taller me lo gocé bastante porque aprendí a hacer ritmos de salsa, ritmos de merengue, ritmos de cumbia en el balde de mi casa, con el rallador de la zanahoria, con los lápices con los que a veces coloreo, con los clips que utilizo para las hojas y hasta con el serrucho del que hablábamos también al inicio del podcast de Catalina Ávila. Entonces es muy interesante descubrir a través de estos talleres que hemos hecho cómo la posibilidad de la creación no está cerrada solo al artista, ¿no? Sino que está también abierta a todos los ciudadanos y las ciudadanas
El momento de la creatividad, de la creación con el arte es un momento fascinante y muchas veces estamos llenos de estereotipos y de prejuicios pensando que no podemos crear, no podemos dibujar o no podemos escribir, ¿no? O no podemos pintar, o no podemos tocar un instrumento, o no podemos crear un videoclip porque no hemos estudiado para eso o porque no somos artistas. Y lo que ha demostrado estos talleres es que pues hay una infinidad de posibilidades y pues bueno, ojalá que podamos seguir participando y creando estos espacios para posibilitar los procesos creativos precisamente. Y bueno, oyentes de Vuelo con las Artes, ya se está acabando este segundo capítulo. Ahí debería sonar una canción que diga guau, 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 guau. Pero bueno, No, mira que yo pensé fue en una canción que salía en unos dibujos animados de hace muchos años. Yo creo que Juliana no los escuchaba, no los viste, pero decía: lástima que se acabó el festival de hoy. Y bueno, luego se ponía feliz. No, sí, yo todavía soy muy baby. Salía Porky. No, yo solo llegué a Topollillo. Bueno, aquí ya volviendo, entonces antes de despedirnos queremos recomendarles algunos proyectos que se están llevando en Teusaquillo para que sigan disfrutando del arte y la cultura. Mi recomendación en particular es el ciclo efímero de las artes de Sala de Belleza. Esta iniciativa como que abarca muchas cosas, tiene performance, muestras colectivas, talleres, seminarios, ferias y muchas cosas interesantes. Entonces los invito para que los sigan en sus redes sociales. En Instagram están como @bellezaDeSala. Se inscriban pues a los talleres o a los seminarios, visiten como los espacios. Por ejemplo, sé que este fin de semana, bueno, esto lo estamos grabando el viernes 21, este fin de semana que es del 23, ellos van a tener una exposición en el Parkway y va a estar muy muy chévere. Y no sé, Caro, Juli, ¿ustedes qué les recomendarían a nuestros oyentes para despedirnos? Una recomendación en estos tiempos históricos, como decía Julis, estamos en 21 de mayo, casi a un mes de un paro nacional permanente en Colombia, y en estos tiempos históricos de revuelta y despertar social que estamos viviendo, doliendo a veces y celebrando también otras veces, en fin, experimentando, pues el Parkway, la Universidad Nacional y la Avenida 26 que rodea la localidad de Teusaquillo con el Centro de Memoria Histórica se ha convertido en lugares emblemáticos de reunión de los jóvenes y de los grupos artísticos que están muy activos en la protesta exigiendo pues mayor equidad, mayores oportunidades de educación, mayores oportunidades de trabajo y pues sobre todo que entremos a ser un Estado social de derecho que respete la vida, ¿no? Y pues dentro de estas iniciativas artísticas me he encontrado con un proyecto de imprenta, un proyecto de tipografía, cartelismo, estudio de diseño editorial que se llama Proyecto Relámpago y que precisamente habita en la localidad de Teusaquillo con una casa en la calle 43, número 1643. Y este proyecto, esta agrupación está realizando sesiones de carteles en diferentes puntos de la ciudad y están documentando gráficamente el cartelismo del paro nacional del 2021. Es un proyecto súper interesante. Entonces, si usted ha hecho algún cartel, se le ocurrió, por ahí vi un cartel de un chico en una bicicleta que decía: no se me ocurrió nada, pero aquí estoy. Entonces, ese tipo de carteles de la expresión popular, de la inconformidad que estamos viviendo en este momento,
no los boten y pueden llevarlos a una iniciativa que va a tener lugar el 29 de mayo en el Espacio Deón, en la carrera quinta con 12 C73, donde se va a crear un gran muro, muro colectivo, memoria del paro nacional, y pues estos colectivos se están invitando a participar en esta jornada. Se debe llevar engrudo, brochas, esponjas para convertir este gran muro en una memoria de lo que pasó y en una memoria visual y tipográfica, porque pues el lenguaje también es gráfico y también es plástico, ¿no? Y pues allí estaremos con este proyecto Relámpago y esta casa, invitadísimos a que la visiten para que vean todas las maravillas de impresión analógica y manual que realizan en el proyecto Relámpago. No, Caro, brutal todo lo que nos estás contando. Aquí de pronto de pronto me salga un poco del tema, pero tiene mucho que ver con el proyecto. Y es porque precisamente hoy estaba leyendo un artículo sobre el reinado de belleza y digamos hablaba sobre 3 reinas que pues en la exposición del traje típico digamos que manifestaban cierta postura política o digamos que promovían cierto discurso político, y el redactor de este artículo decía que esto se llama soft power, como poder blando, y yo me quedé pensando mucho en eso porque realmente las manifestaciones artísticas que son políticas son poder blando, y yo pienso que precisamente pues en itinerarios temáticos estamos hablando de eso, de cómo el arte resiste a las adversidades, ¿no? Y creo que pues en mi opinión, el arte pervive, la cultura pervive, el mensaje que se transmite a través de la música, de la pintura, o sea, de esto que tú nos estás proponiendo con este proyecto Relámpago, eso va a quedar en la memoria. Entonces, yo no lo llamaría poder blando. Nada, será como mi apunte, de pronto un poco fuera de contexto, de tema, pero sí, no, chévere porque desde el proyecto, desde días temáticos, desde itinerarios temáticos, pensamos el arte como una forma de resistir. Y de hecho, en el primer capítulo del podcast, es decir, el podcast anterior, hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo el arte resiste, de cómo el arte manifiesta, y cómo el arte resiste desde siempre, cómo manifiesta desde siempre, y manifiesta no solo desde el punto de vista de decir, sino se manifiesta como manifestación que protesta. Entonces, sí, yo pues, tendría que verse muy bien qué es eso de ese, ¿cómo es? Soft art, a ver qué... Soft power, como poder blando. Sí, habría que ver muy bien qué es eso, pero pues si eso está en relación con el arte, creo que el hombre está ejecutando la micción fuera de la vacinilla, pero hay que leerlo pues para estar seguro del asunto. Y yo cierro esta sección, nuestro segundo capítulo de Vuelo con las Artes llega a su fin, y quiero contarles de las comparsas de la guarida artística. De la guarida artística ya hablé un poco también la semana pasada, bueno, en el programa pasado se habló de eso, y hablamos de este grupo, porque ellos, dentro de las obras que están proponiendo para escultura local, que además el nombre es súper lindo, me parece, porque se llama Pombos y Platillos Leyendo en Teusaquillo. Es un proyecto enfocado principalmente en los niños, ¿no? Entonces la idea es que los niños, con todo esto que ha pasado de la pandemia, tengan la oportunidad de volver al parque un poco. Por eso esta comparsa de las que les estoy hablando, que van a venir otras, fue una comparsa que se dio por los alrededores del Parque Brasil. Entonces veíamos aquí a actores, actrices, músicos, un zanquero, iban por las calles con sus instrumentos musicales, todo esto, y llegaban al Parque Brasil y allí ejecutaban una de sus obras.
y se ve en las fotografías, se ven en los videos, las personas, ellos tratan de ser muy responsables con todo esto de la bioseguridad, porque esto no se puede descuidar, y vemos las sillas separadas, las personas con tapabocas, bueno, tratando de hacer todo esto al máximo. Así que, insisto, parémosle bolas, por favor, a las comparsas de la guarida artística. Ellos también tienen un compromiso social muy grande, de eso hablamos en el primer podcast. Así que bueno, por lo pronto, entremos a su Facebook para que estemos enterados de cuándo son las próximas comparsas. Aquí en nuestra programación de domingos de eventos también podremos contarles cuántos son. Y sigamos disfrutando del arte, sigamos disfrutando de la protesta, sigamos disfrutando de el arte que protesta. Súper chéveres las recomendaciones. Olvidé decir que también pueden buscar el proyecto Relámpago en Instagram con este nombre. Uno de los carteles me llamó mucho la atención. El pueblo construye, el pueblo habla, el pueblo vive. Y así nos mantenemos resistentes desde el arte en todas las situaciones. Esto empezó con pandemia, pero revolcó un montón de cosas sociales que ahorita las estamos viviendo en Colombia, y pues el arte está ahí porque nunca ha sido indiferente a este tipo de manifestaciones y de expresiones y de resistencias sociales. Entonces, pues invitadísimos a visitar la página, a visitar todas las ediciones, las crónicas, los videos que vamos a empezar a proyectar, las charlas que han salido en nuestros Facebook, en nuestra página de YouTube. Y bueno, espero verlos nuevamente, Julis y Juli, en la tercera edición del podcast de itinerarios temáticos, arte y cultura resistente en Teusaquillo. Espero que tengan buena noche, un beso y un abrazo a todos y todas. Chao, Caro. Nada, un placer compartir esta charla con ustedes. Hemos llegado al final del segundo capítulo de Vuelo con las Artes. No se olviden de visitar nuestra página web www.diastemáticos.com y nuestras redes sociales. De nuevo, agradecerle a Catalina Ávila, que es la artista, la música, la cantautora que nos está acompañando el día de hoy, y vamos a finalizar con un poquito de lo que está sonando en este momento. Chao, Caro, chao, Julis, muchas gracias. Bye, bye. Chao. Beso y mucha fuerza. Solo escucho el miau miau, solo escucho el miau miau, solo escucho el miau miau, solo escucho el miau miau. Itinerarios temáticos, arte y cultura resistente en Teusaquillo es un proyecto realizado con la beca Escultura Local, con el apoyo de la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Distrital de las Artes y Dartes.